Cordial saludo, profesor Hernán Darío Gil. Es un honor desarrollar esta actividad audiovisual para usted y el curso sobre un tema tan amplio, tan complejo, histórico, tan enigmático como es la religión. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los siguientes integrantes: Diana María Berrío Martínez, Clara Patricia Carmona Carmona y quien le habla, John Deifer Mápura. Para abordar el concepto de religión es importante adentrarnos en aquellos aspectos que los historiadores y teóricos del tema han estudiado durante años. Es relevante precisar que no existe un momento único, lugar o persona donde nació la religión. Surgió de manera simultánea y gradual con la aparición del ser humano moderno, como respuesta a preguntas fundamentales sobre la vida, la existencia, la muerte y la naturaleza. Es un fenómeno cultural que se manifiesta en diversas creencias y formas, a través de distintas culturas, no en un solo origen. La religión no nace con la escritura, pero sí con el lenguaje y la oralidad, que fueron las primeras herramientas para expresar lo sagrado y lo sobrenatural. Luego la escritura permitió consolidar las creencias, darles perdurabilidad en el tiempo y expandirlas, lo que contribuyó de manera decisiva al surgimiento y fortalecimiento de comunidades organizadas, cohesionadas y nuevas civilizaciones. En el libro Antropología Cultural de Barbara Miller se define a la religión como el conjunto de creencias y conductas relacionadas con fuerzas y seres sobrenaturales, en paralelo con la definición de cultura. Asimismo, en la obra se referencia a Sir Edward Taylor, quien afirmó que magia, religión y ciencia son semejantes, ya que éstas constituyen formas mediante las cuales los seres humanos intentan explicar el mundo físico y sus acontecimientos. Los teóricos y estudiosos de la religión consideran que hoy en el mundo se pueden reconocer 7 religiones fundamentales, las cuales deben tener ciertas características para que sean consideradas religión. Toda religión debe tener un libro sagrado, toda religión debe tener una ley o norma, un querigma, que es el mensaje de fe de la religión. Toda religión debe tener un sentido comunitario y toda religión debe tener ritos y ceremonias. De acuerdo a estas características, las 7 principales religiones son: judaísmo, cuyo libro sagrado es la Torá, además el Talmud, quien es fundamental para la práctica y tradición judía; cristianismo, con la Biblia, compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento; islamismo, cuyas enseñanzas develadas de parte de Alá Mahoma están consignadas en el Corán; hinduismo no tiene un único libro sagrado, pero es fundamental los 4 Vedas; budismo, quien tiene sus enseñanzas consignadas en los 3 cestos; taoísmo, el Tao Te Ching de Lao Tse; y confucianismo, cuyos textos sagrados son los 4 libros y los 5 clásicos. Tipos de creencias religiosas. Las religiones se componen de creencias y conductas. Son transmitidas de generación en generación, principalmente mediante 2 formas: el mito, historias sobre seres y fuerzas sobrenaturales que forman parte de la tradición oral; la doctrina, que son afirmaciones directivas y formales sobre las creencias religiosas. Lugares sagrados. La creencia en lugares sagrados aparece en todas las religiones, aunque con mayor importancia en unas que en otras. Prácticas rituales. Un ritual es una conducta pautada dirigida al ámbito de lo sobrenatural, muchas veces basada en creencias expresadas en mitos y doctrinas. Los antropólogos han identificado varios tipos: rituales periódicos, rituales de paso, peregrinaciones, sacrificios, entre otros.
Especialistas religiosos. La ejecución de rituales requiere cierto conocimiento, aunque no siempre la intervención de un especialista formal. Sin embargo, en muchas culturas existen roles específicos: sacerdotes y sacerdotisas, chamanes, adivinos, profetas, brujas y brujos, entre otros. De acuerdo con el concepto de religión, teniendo en cuenta que la religión es un conjunto de creencias y de prácticas que conectan a las personas con lo sagrado, debemos tener en cuenta que la religión, para considerarse religión, debe cumplir con 5 aspectos principales, los cuales son: primero, el querigma o creencia en lo sagrado o en lo sobrenatural. Las religiones suelen basar su fe en la existencia de seres o de fuerzas superiores, como dioses, espíritus o energías divinas. Por ejemplo, en el cristianismo se cree en un solo Dios todopoderoso, mientras que en el hinduismo se cree en diversos dioses. En el budismo, por ejemplo, se cree en el concepto de nirvana. Segundo aspecto, los rituales y las ceremonias. Las religiones incluyen unas prácticas simbólicas, las cuales o a través de las cuales pueden expresar la fe y la conexión con lo sagrado. Esto se hace a través de oraciones, sacrificios, festividades o ceremonias. Por ejemplo, la misa en el catolicismo, que incluye la comunión, cantos que unen a la comunidad, o la oración diaria en el Islam, o en el budismo, lo que tiene que ver con la meditación. Aspecto número 3. El código moral o código ético. Se refiere a las normas o a las leyes. La mayoría de las religiones presentan un conjunto de normas de conducta que se consideran de origen divino. De esta manera es como se regula la manera en cómo deben comportarse todos sus seguidores. Por ejemplo, los 10 mandamientos en el cristianismo, las reglas del Dharma en el hinduismo, que se refieren a las enseñanzas de Buda, y los 5 pilares del Islam. Cuarto aspecto, los textos sagrados y las escrituras. Los textos sagrados se refiere a los escritos o textos que contienen enseñanzas, normas, relatos, preceptos, y que todos estos son los que sustentan la fe. Además, sus seguidores o la comunidad religiosa los consideran de origen divino y son inspirados por una entidad superior. Por lo tanto, digamos que son una autoridad especial en cuestiones espirituales y morales. Aspecto número 5. Comunidad y cohesión social. Las religiones generan un sentido de pertenencia y cohesión entre sus seguidores mediante creencias compartidas y prácticas colectivas. Esto es, en el cristianismo, por ejemplo, mediante lo que es la Iglesia Católica. En el Islam, la Umma. La Umma se refiere a la comunidad de creyentes musulmanes, concepto que significa madre. Y la Sangha en el budismo. Todas estas características, como podemos evidenciarlo, nos muestran cómo la religión busca dar cierto sentido a la existencia y conectar a las personas con lo trascendente a través de creencias, prácticas, normas y comunidades específicas. De esta manera es como, de cierto modo, el hombre intenta dar una explicación a la vida misma. Pues como lo mencionan Camarena y Tunal en su texto La religión como una dimensión de la cultura, abro comillas, la religión acompaña al hombre y a la sociedad como un elemento básico de la composición del individuo y de su propia identidad, de manera que las formas en que se presenta y organiza la religión al interior de la masa social es lo que da el carácter de una estructura y de una entidad que va a formar parte del devenir humano. Cierro comillas. En relación a esto, encontramos el animatismo. Postula la existencia de una fuerza espiritual impersonal y generalizada que impregna todo, pero no necesariamente asociada a espíritus individuales como lo hace el animismo. El animatismo ve la naturaleza como animada por una fuerza vital generalizada. Otro concepto de religión es el politeísmo. Representa una etapa de desarrollo religioso caracterizada por la creencia en múltiples dioses,
con distintos roles y poderes. El politeísmo se caracteriza por un conjunto de mitos, ritos y simbologías, los cuales explican los fenómenos naturales, la vida cotidiana y las responsabilidades sociales, en contraste con el monoteísmo. El ejemplo de la religión politeísta es el hinduismo, donde se adoran múltiples dioses y diosas y cada uno con sus propias funciones y dominios, como es el Vishnu, Shiva y Kali, entre otros. Otras religiones politeístas incluyen la antigua religión griega, con Zeus, Poseidón, Hades y otros dioses, y la religión romana con Júpiter, Venus y otros dioses, la mitología nórdica con Odín, Thor, Freya, y varias religiones tradicionales africanas y el sintoísmo japonés. Ahora hablemos de la importancia de la religión para la psicopedagogía. Es importante estudiar la religión porque permite comprender cómo las creencias, valores y prácticas religiosas influyen en la construcción de la identidad, la moral y la cosmovisión de las personas, así como en la cohesión social y en los procesos de aprendizaje. En otras palabras, la religión aporta claves para entender el desarrollo integral del individuo dentro de un contexto cultural y social, lo cual enriquece la intervención psicopedagógica.